El Papa, sucesor de Pedro, no fue oficialmente infalible hasta que lo decretó Pío IX en el año 1870. El Papa León I el Grande no solo no se consideró infalible a sí mismo, sino que proclamó por escrito que el emperador contemporáneo y homónimo León I, que al igual que otro monarca de la época recibía los títulos de pontífices, heraldo de Cristo, cuestionado, custodio de la fe, etc., sí que lo era, sé que estáis más que suficiente iluminado por el Espíritu Divino que mora en vos. Le expresó el Papa al rey. De hecho, el emperador León I, haciendo uso de la infalibilidad que le habían otorgado el propio Papa respecto a las cuestiones de doctrina católica, tenía plena autoridad para derrogar incluso los dogmas salidos del emperador León I. El versículo de Mateo 16-18, base sobre la que la Iglesia Católica sostiene su pontificado y la línea sucesoria de Pedro. En su bula Qui Querundam, el Papa Juan XXII condenó la doctrina de la infalibilidad papal, defendida por los franciscanos, tachándola de obras del diablo. El Papa Adriano VI reconoció que el pontífice no era infalible ni cuando trataba de los asuntos de fe. De hecho, hasta el siglo XVI no se inventó el concepto de hablar ex cátedra y se hizo para justificar los errores doctrinales que habían propagado con anterioridad una diversidad de papas herejes. Pero pasando muchos siglos de historias, el Papa Pío IX, que en 1854 había establecido el dogma de la Inmaculada Concepción de María, volvió a alcanzar la gloria 16 años después en el Concilio Vaticano I, con la Constitución Pastor Aeternus, que definió la infalibilidad papal. Según este documento, todos los católicos están obligados a creer que el apóstol Pedro recibió directamente de Jesucristo el primado de jurisdicción, que por voluntad de Cristo debe tener sucesores, que el romano pontífice es el sucesor de Pedro, que el poder primicial es pleno, supremo, ordinario e inmediato. Esto es que no es delegado ni extraordinario y que se ejerce directamente, sin que ningún intermediario, en materia de fe, moral y disciplina. El magisterio papal, según la Pastor Aeternus, es infalible, siempre que concuerdan cuatro condiciones esenciales: que el Papa enseñe no como persona particular, sino como pastor universal de la Iglesia, que su enseñanza trate sobre cuestiones de fe y de moral, que se dirija a toda la Iglesia y no a una parte de ellas, y que tienda a pronunciar juicios definitivos y vinculantes para las conciencias. La sutileza es digna hija de la divina teología católica vaticana. El decreto del Vaticano I sobre la infidelidad papal dice: enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado, que el pontífice romano, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando está ejerciendo el oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, por virtud de su autoridad apostólica suprema, defiende a una doctrina en relación con la fe y la moral, a ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina prometida a él en el bendito Pedro. Posee aquella infalibilidad con la cual el Redentor Divino quiere que su Iglesia sea conferida al definir la doctrina consiguiente a la fe y la moral, y que por ello estas definiciones del pontífice romano son irreformables en sí mismas y no del consentimiento de la Iglesia. Pero si alguien, que Dios lo impida, presume contradecir esta definición, que sea anatema. La votación de este decreto tuvo lugar el día 18 de julio de 1870. Por el día anterior habían abandonado Roma todos los obispos que estaban en contra de la infalibilidad papal. De los más de 700 prelados acreditados para votar, 533 lo hicieron a favor y solo dos, los obispos de Reggio, Italia, y Fitzgerald, Estados Unidos, tuvieron el valor de oponerse dando la cara. Los 2 centenares de obispos restantes, todos ellos contrarios a la infalibilidad,
pero vencieron alejados del cónclave para no avergonzar al Papa con su voto negativo. Tardar 19 siglos en dejar sentado lo que, según la Iglesia Católica, ordenó Jesucristo en vida y ha causado más divisiones dentro del cristianismo que todas las herejías de la historia juntas, solo puede indicar una cosa: los asuntos del Espíritu Santo están exentos de prisas mundanas. Lo grave del caso es que esta divina dejadez ha podido precipitar al infierno a millones de católicos nacidos ante la promulgación de la Pastori Aeternus. Veamos un caso anecdótico. En 1810, 10 años antes de quedar establecida la infidelidad papal, el famoso catecismo católico del padre Stephen Heenan se preguntaba: ¿deben los católicos creer que el Papa es infalible? Y acto seguido se respondía: este es un invento de los protestantes, no es un artículo de fe. Ninguna decisión suya tiene carácter obligatorio, so pena de herejía, a menos que sea recibida y puesta en práctica por el cuerpo de enseñanzas, esto es, por los obispos de la Iglesia. ¿Tanto puede cambiar la inimitable Iglesia Católica en una sola década? Años después, el Concilio Vaticano II, mediante el documento Lumen Gentium, reafirmó la doctrina del anterior sínodo, aunque situó el ejercicio del primado papal en el seno de la colegialidad episcopal y afirmó la infalibilidad del magisterio de los obispos cuando convergen en una sentencia que debe considerarse como definitiva, ocasión que se da en los concilios. Con ese anillo se oficializaba un doble instrumento de poder que pueda llegar a constituirse en un problema grave. Dado que el Papa goza de infalibilidad cuando se pronuncia es cátedra y los obispos son igualmente infalibles cuando actúan colegiadamente, ¿qué sucederá el día en que sus respectivas infalibilidades tomen caminos opuestos? Dentro del cristianismo, la figura y papel del Papa católico ha sido siempre muy discutida. Así, el protestantismo no reconoce en la Iglesia Católica ninguna instancia de autoridad, ni el Papa ni los concilios de obispos, ya que para ellos la única autoridad reside en las Escrituras. Las iglesias ortodoxas rechazan el primado de jurisdicción en la infalibilidad papal, al que, sin embargo, conceden un primado de honor en su calidad de obispo de Roma. Pero el papado ha levantado también amplias y robustas resistencias, no ya solo entre la masa de los creyentes católicos, que su inmensa mayoría y de modo público y notorio no siguen su magisterio en cuestiones de las que las iglesias hacen bandera, sino entre una parte importante del clero de base y entre muchos teólogos católicos prestigiosos. El caso de Hans Küng es un buen ejemplo de estas distensiones internas que afloraron con mucha fuerza durante la década de los 70. Küng sostuvo, hasta que finalmente fue forzado a guardar silencio por el Vaticano en 1979, que la trascendencia de la verdad y de la gracia divina respecto a la Iglesia implica que puede hablarse como máximo de una indefectibilidad que no puede faltar de la Iglesia en su conjunto, pero no de una infalibilidad en el sentido técnico sostenido por la teología del último siglo. Francisco Fenolen, escritor y moralista del siglo XVII, mostró su agudo conocimiento del alma humana cuando escribió: el poder sin límites es un frenesí que arruina su propia autoridad. Si una frase como esta figurase en la Biblia, se podría considerar como una profecía ya cumplida acerca de la evolución de la Iglesia Católica.